entonces podemos cambiar los hábitos. Por eso es muy importante pensar correctamente. Y Dios trabaja con nuestra mente, con nuestros pensamientos. La Biblia dice que debemos de servir a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Y ahí en la mente se encuentran ¿qué? Los pensamientos. Ahí en la mente se encuentran los argumentos. Ahí en la mente se encuentra todo el historial teórico del ser humano, el cual necesita cambiar, transformar para que su vida sea transformada. Dios quiere hacer la obra en nuestra vida. Cuando permitimos pensamientos como hoy no me voy a levantar temprano, entonces se va a desarrollar un mal hábito en tu vida. Cuando permitimos pensamientos, hoy no voy a trabajar porque tengo flojera, se desarrolla un mal hábito en tu vida, ¿verdad? Cuando permitimos pensamientos, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, se desarrolla un mal hábito en tu vida, ¿sí? Cuando tú permites pensamientos de hoy no tengo ganas de leer la Biblia, estás desarrollando un mal hábito que hay que trabajar, contrarrestar con un buen hábito, ¿sí? Y hoy vamos a ver cómo lo podemos hacer. Hoy voy a descansar todo el día, hoy no me voy a levantar, ¿sí? Un poco más, al ratito me levanto, 5 minutos más y etcétera. Después voy, mañana lo hago, la siguiente semana entonces voy a empezar. Entonces se desarrollan hábitos. Ya nos dimos cuenta cómo funciona. Entonces es muy importante que nosotros trabajemos en ello. Recuerde que siempre que las palabras preceden a la acción, siempre las palabras preceden a la acción. Donde va la mente, allí sigue el hombre. Donde va la mente, allí sigue el hombre. Yo soy como yo pienso, tú eres como tú piensas. Cada uno de nosotros es como piensa que es, no como los demás piensan. Muchas veces sí, pero en general nosotros permitimos esos pensamientos en nuestra vida. Digamos que alguien quiere salir de su deuda, pero dice, yo nunca voy a salir de mis deudas. Híjole, es que son bien grandes. No, entonces está desarrollando un mal pensamiento que le va a impedir salir de sus deudas. Pero si esa persona dice, tengo una gran deuda, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios proveerá conforme a sus riquezas en gloria. Entonces está cambiando el chip. Ya no está cayendo, ¿verdad?, en el sistema, en el vicio de los malos pensamientos o pensamientos negativos, sino que lo está transformando. Por eso dice la Biblia que debemos de transformar nuestra mente. La mente es tremenda. La mente es viciosa. La mente es floja. La mente es, ¿verdad?, corruptible. Todo está aquí. Si nosotros permitimos pensamientos negativos, equivocados, desviados en nuestra mente, terminaremos teniendo una vida así. Por lo tanto, tenemos que trabajar en nuestra mente. La mente es el lugar de la voluntad, donde decidimos qué hacer. Entonces necesitamos nosotros transformar nuestra mente. Mira lo que dijo Jesús en Mateo 9:27. Y se los dice a estos hombres con un gran problema. Dice así: pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Y luego les dijo, entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Di conmigo: conforme a la fe va a ser hecho. Entonces hay algo que Dios quiere, desea en nuestra vida, para que Él se mueva, para que Él se manifieste. ¿Y qué es eso? Se llama fe.
porque le está diciendo conforme a vuestra fe, o sea, hecho. Entonces, quiero que te imagines, dos ciegos, no han visto, viven en oscuridad, en completa oscuridad. Quiero que todos cierren sus ojos ahí donde están y lógicamente no van a ver nada. Todos tenemos los ojos cerrados. Imagínate vivir en una condición así, de ceguera, donde todo es oscuridad, donde no ves formas, no ves figuras, no ves colores, donde no hay imágenes claras, donde no puedes visualizar cosas. ¿Sí? Estos son los ciegos que están allí. Ellos no pueden ver a Jesús, pero han escuchado de Jesús. Ellos no pueden ver, pero han escuchado. Tienen algo más fuerte que la vista. Di conmigo, hay algo más fuerte que la vista. ¿Qué es? Los pensamientos. Ellos no tienen visión, no pueden ver, están ciegos, pero tienen ¿qué? ¿Tienen qué? Pensamientos. Y escuchan por ahí que hay un hombre llamado Jesús que toca a los enfermos y cuando los toca son sanados. Entonces ellos ¿qué? No ven, ellos se imaginan. Ellos no están viendo a Jesús. Tú ves a Jesús. Nosotros necesitamos ver, la gente necesita ver, pero no es necesario ver. Con que tú pienses y te imagines acerca de lo que estás escuchando, con eso puedes formar una fe y puedes formar una imagen. Ahora quiero que te imagines, los ciegos, están ciegos, no ven, han vivido toda la vida así, no han visto, no conocen a Jesús, pero han escuchado. Su mente, su imaginación, sus pensamientos se imaginan a ese hombre que los toca y los sana. Ellos nada más se imaginan. Eso era lo único que tenían. ¿Sus qué? Sus pensamientos. Y entonces, como tienen sus pensamientos, desarrollan ¿qué? La fe. Y me di cuenta que no es necesario ver para creer. ¿Ya se dieron cuenta? Porque si fuese necesario ver para creer, entonces los ciegos nunca hubieran sido sanados. Pero ellos tuvieron ¿qué? La fe, los pensamientos. Ellos, yo creo que se imaginaron siendo tocados por Jesús y siendo ¿qué? Sanados. Entonces tenían algo poderoso que eran los pensamientos. Di conmigo, mis pensamientos son más poderosos que mi vista. Tus pensamientos son más poderosos que tu vista. Es más, tu vista muchas veces te va a traicionar. Tu vista muchas veces te va a debilitar. Pero si tienes pensamientos seguros en Dios, de fe, entonces Dios te puede dar ese milagro que estás esperando. Dice la palabra de Dios, entonces, y llegando a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos creían, no necesitaban la vista, lo que necesitaban era la fe. Necesitaban creer. Y sabes que nosotros necesitamos ya dejar un poco a un lado nuestra vista y empezar a desarrollar más nuestros pensamientos de fe en Dios. La Biblia dice, todo es posible para aquel que cree. Todo, di conmigo, todo. Ahora ahí en todo ponle tu problema. Ahí en todo ponle tu circunstancia que estás viviendo, tu dificultad, tu adversidad. Ponle ahí en todo mi enfermedad, mi necesidad económica, mi familia, mi matrimonio, mis hijos. Todo es posible para aquel que cree. Entonces Dios dejó al alcance el milagro. Dios dejó al alcance de todo mundo un milagro. Porque todo mundo tiene la capacidad no de ver, sino de creer. Y si creemos,
Dios se va a manifestar y Dios se va a seguir manifestando en nuestra vida, en nuestra familia, en la iglesia, en la ciudad. Si creemos, Dios se va a manifestar en todo lo que hagamos. Amén. Todo es posible, dice la palabra, al que cree. Y luego dice, entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe. Entonces la fe la trabajamos en nuestros pensamientos. Ellos estuvieron trabajando su fe, ¿en dónde? En sus pensamientos. Ellos no estuvieron trabajando su fe en su vista porque no podían ver, pero sí estuvieron trabajando su fe dentro de ellos. Ellos se imaginaron, ellos pensaron y ellos dijeron, cuando lo escuchemos, cuando veamos, mejor dicho, cuando escuchemos que esté por aquí cerca, vamos a pedirle a alguien que nos lleve con él, porque él va a sanarnos, él va a poner sus manos. No sé cómo se imaginaron, pero ellos se imaginaron siendo sanos. Amén. Por eso es muy importante tus pensamientos. Di conmigo, voy a cuidar mis pensamientos. A veces cuidas o deberías de cuidar más tus pensamientos que a veces tu apariencia. Es más importante tener una mente libre, sana, correcta, ¿verdad? Que tener una apariencia impecable. Es muy importante los pensamientos, de ahí vienen todas las cosas. Algunos pueden llegar a decir, no puedo evitarlo, es que no puedo evitar pensar en esto. Sí se puede. Vamos a 2 Corintios capítulo 10 versículo 5. Segunda carta de los Corintios 10, 5. Dice, desde el 4 para que entiendan el contexto, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. ¿Dónde se encuentran las fortalezas? ¿En dónde? ¿En dónde? Aquí. Ahí las traemos. Es que yo no puedo, es que yo no nací para eso, es que no lo voy a lograr. Eso se llama fortaleza. Platicas con personas que son negativas, traen una fortaleza terrible en sus mentes. El diablo dice, si lo logro atar de ahí, no importa que sea salvo, no va a ser exitoso en su vida aquí en la tierra. Si se muere se va a ir con Cristo, pero aquí en la tierra no va a ser exitoso. Lo tengo atado en su mente. Va a seguir pensando que no puede, va a seguir pensando que es un esclavo, una esclava, y entonces así lo quiero tener. Por eso hay muchos creyentes esclavizados en malos hábitos, en vicios y en cosas equivocadas, porque tienen una mente atada. Por eso es muy importante que entiendas cómo funciona. 2 Corintios 10 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y luego dice, derribando ¿qué? Argumentos. ¿Dónde se encuentran los argumentos? Otra vez, ya vienes con tu argumento, ¿sí? Porque los argumentos se encuentran en la mente, las fortalezas se encuentran en la mente, los argumentos se encuentran en la mente y los pensamientos se encuentran en la mente. Mira lo que dice, llevando cautivo todo pensamiento. Di conmigo, mis pensamientos los tengo que llevar cautivo a la obediencia a Cristo. Quiere decir que yo tengo que alinear mi mente y mis pensamientos conforme a la palabra. Por eso el diablo no quiere que leas la palabra. Por eso el diablo te va a poner flojera, sueño, cansancio, trabajo para que tú no leas la palabra. Y entre menos leas la palabra, menos vas a entender cómo piensa Dios y menos tus pensamientos van a ser como los de Dios. Por eso es muy importante que entiendas cómo funciona la mente y los pensamientos. El diablo no quiere que tú leas la palabra porque la palabra nos dice cómo debemos de pensar. Dice claramente, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Te viene un mal deseo, ¿qué haces? Ay, ¿te quedas ahí en el mal deseo? ¿Sigues disfrutando el mal deseo?
¿Sigues anhelando tener, obtener eso que está mal? ¿O te paras y dices, a ver, espérame, esto es un mal pensamiento, voy a pensar en otra cosa? ¿Lo cortas o te deleitas en ese mal pensamiento? Y luego dices, es que caí. No, permitiste que ese mal pensamiento te dominara, te controlara, y terminas haciendo lo que tu mente piensa. Entonces necesitamos nosotros derribar, dice la Biblia, todo pensamiento y llevarlo a la obediencia a Cristo. El pensamiento que tengo es conforme a la palabra. Si hay pensamientos de lujuria, de lascivia, pensamientos de crítica, de chisme, tengo que llevarlo conforme a la palabra. Si hay pensamientos negativos de imposibilidad, de no puedo, de no sirvo para nada, de que ya me voy a morir y que hasta aquí llegué, esos pensamientos tienes que llevarlo a la obediencia a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces necesitamos nosotros llevar esos pensamientos sujetos a la obediencia a Cristo. Entonces necesitamos transformar nuestra mente, tenemos que renovar nuestra mente. Dice Romanos capítulo 12, Romanos 12:12, váyame siguiendo con las citas, porque la palabra de Dios es la que renueva, transforma nuestra vida. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La Biblia, lenguaje actual, dice: no sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Tenemos que ponerle más atención a nuestro interior, amén, que a nuestro exterior. No significa que lo exterior no sirva, sino que le debemos de darle más importancia a nuestro interior. Me he estado dando cuenta que vivimos en un mundo de apariencias, de cosas externas, donde el mundo persigue mejoras físicas, mejoras externas, y está bien hasta cierto punto, pero no se da cuenta que lo más importante es lo interno. ¿Se dan cuenta cuando nos vestimos, nos arreglamos todos los días, nos vemos al espejo y nos interesa mucho nuestro cabello? A los hombres, que no se nos caiga, porque ya nos estamos quedando pelones. Y entonces nos interesa mucho el cabello y nos peinamos y nos cubrimos, y no nos damos cuenta cómo está nuestro hígado, no nos damos cuenta cómo está nuestro riñón, no nos damos cuenta cómo está el páncreas, el vaso, porque no se ve, y lo que no se ve, pues no se le dedica el tiempo. Y mientras lo sigamos ignorando, viene el problema. Dice: oye, pero tienes un problema aquí. ¿Por qué? Porque no lo vemos y no le dedicamos atención. Ahora imagínense la mente, los pensamientos. Podemos pasarnos toda la vida pensando cosas negativas, equivocadas, juzgando, pensando de nosotros mal, en una mala identidad que tengamos como seres humanos, ¿sí? Y luego nos quejamos y decimos: pero ¿por qué tengo estos problemas? ¿Por qué no salgo adelante? Y no es un problema de afuera, es un problema de adentro. Es que yo pienso así de mí. Yo pienso que nunca voy a salir adelante, yo pienso que no lo voy a lograr. Por lo tanto, mi vida externa es el resultado de pensamientos que yo tengo interiormente. Por eso necesitamos trabajar con nuestros pensamientos. Jesús mismo lo dice, que le pongamos más atención a lo que sale del corazón y no lo externo. Los fariseos, los saduceos, los escribas le ponían más atención a las cosas externas de la gente y se olvidaban de lo interno. Jesús dijo: es más importante lo interno. Lo que sale del corazón. Son más importantes las palabras.
Lo que yo hablo, lo que yo digo, lo que tú dices son más importantes. Por eso tenemos que renovar nuestra mente, dice la palabra. Josué capítulo 1 versículo 8, todos conocemos ese versículo: esfuérzate y sé valiente, no temas porque yo estoy contigo, porque yo soy tu Dios y tú vas a... Dios le dio una oportunidad a Josué y era conquistar la tierra de Canaán, la tierra prometida. Josué tuvo el privilegio de llevar a toda una nación a un nuevo territorio, pero tenía que trabajar con sus pensamientos primero. Antes de Dios poder usarnos, primero trabaja con nuestros pensamientos, porque los que nos debilitan son nuestros pensamientos, más que nuestros enemigos, más que lo externo, son nuestros pensamientos. Lo que está dentro de nosotros es lo que nos afecta más que lo externo. El que haga frío, el que haga calor es solamente una excusa. El problema está aquí adentro. Por eso Dios le dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. En este libro están mis pensamientos. Nunca te apartes de él de día y de noche, porque si no lo haces de día y de noche, vas a agarrar una tarde para pensar como tú piensas y entonces te vas a debilitar. Y entonces dije: ahí está la clave del éxito. Si yo pienso en la palabra continuamente, voy a dejar de estar pensando en mi propio pensamiento, en mis propias ideas, y voy a empezar a pensar lo que Dios quiere para mí. Por eso Dios le dijo: esfuérzate y sé valiente. Creo que el mayor esfuerzo que tenemos que hacer en nuestra vida es aquí interior. Tú puedes ver a personas exitosas físicamente, pero sus pensamientos los tienen derrotados. Tú puedes ver a personas caminando muy firmes, pero dentro de ellos son débiles. Es más, en Proverbios dice que mejor es el que tiene dominio propio que el que conquista una ciudad. ¿Qué quieres? ¿Conquistar una ciudad o tener dominio propio? ¿A qué le das más valor? Que cuando te digan puedes hacer esto, hermano, tú digas lo puedo hacer, porque hay dominio propio en mí. Y que no digas mire lo que he hecho, mire lo que he logrado, y que externamente todo el mundo vea que has conquistado muchas cosas, pero no te has conquistado a ti mismo. Dios quiere llevarnos a otra mentalidad. El otro día estuvimos en una reunión y se acercó el pastor y me empezó a profetizar, y dije: ¿ahora de qué me va a hablar el Señor? ¿Y ahora qué quiere el Señor? Y me dice: sígueles hablando para que cambien su mentalidad. Esa fue la palabra que Dios me dijo: sígueles hablando para que cambien su mentalidad. Porque si no cambiamos la mentalidad, seguimos igual o peor. Y dije: les voy a seguir hablando de cómo cambiar su mentalidad. Amén. ¿Cuántos quieren cambiar su mentalidad para mejor? Una mentalidad en Cristo Jesús. Dice la palabra claramente aquí que Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente, y nunca se aparte de este libro de la ley. Dice: nunca te apartes de este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. De día y de noche. ¿Por qué tanto es leer la Biblia? Porque cambia tus pensamientos. Ay, qué flojera. Qué flojera los pensamientos que tienes. Qué flojera. Mejor mira los pensamientos, porque la misma Biblia dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Porque dice la Biblia: porque mis pensamientos son más altos que vuestros. Yo quiero los pensamientos de Dios. Si los pensamientos de Dios son más grandes y más altos que mis pensamientos, porque mis pensamientos me llevan nada más a un nivel, pero los pensamientos de Dios me llevan a otro nivel. Yo quiero ese otro nivel. Y yo creo en Dios
que Él puede sacarnos adelante y nos puede llevar a una vida mucho mejor, de victoria, de bendición, de gracia, de paz, ¿sí? De prosperidad, en todos los aspectos, de sanidad. Yo creo que Dios tiene pensamientos de bien para nosotros. Di conmigo, Dios tiene pensamientos de bien para mí, aunque yo a veces no lo crea o aunque a veces no lo vea. Dios tiene pensamientos de bien. Amén. Porque a veces no sabemos. ¿A poco tú sabes lo que está pensando el que está a tu lado? ¿Verdad que no? ¿Quién sabe qué está pensando el tipo, la tipa? Y ahí lo tienes a tu lado, y no porque lo veas físicamente tranquilo, por eso está pensando algo bien. Ahora imagínate si no conocemos los pensamientos del que está a nuestro lado, los pensamientos de Dios. Dice la Biblia que son inescrutables, pero el Espíritu Santo nos los revela y su palabra nos los revela. Y es interesante cuando tú lees la Biblia y dices, este es un pensamiento de Dios para mí. Esto es lo que Dios está pensando de mí. Esto es lo que Dios quiere para mí. Y entonces te fortaleces. Y entonces dices, estaba yo agüitado esta semana, pero ya leí este versículo que me dice que los pensamientos de Dios para mi vida son para bien. Y entonces te levantas y vienes animado y te levantas ese día y caminas en victoria. ¿Por qué? Porque recibiste un pensamiento de Dios. Eso te cambió la vida. Y si no hubieras recibido ese pensamiento de Dios, hubieras andado todo el día derrotado, agüitado. Pero necesitamos recibir los pensamientos de Dios. Por eso es importante estar aquí. No es un asunto de religiosidad. Esto no es religión. Hay que estar en los servicios cada domingo y metódicamente. No, esto no es metodismo. Esto es vida práctica. Necesitamos mejorar, avanzar, creer, confiar en Dios. Y a medida que nosotros aprendemos, mira, el Señor nos bendice. Ahora, Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y yo no entendía y yo decía, Señor, y muchas veces lo interpreté, dije, se tenía que esforzar porque era mucha tierra que tenían que conquistar y se tenía que levantar temprano. Me refería yo a un esfuerzo físico, natural, y entonces se me vino esto. No, era un esfuerzo, ¿qué? Mental, de fe, de confianza en Dios. Y entonces luego el Señor me llevó a la parte final de Josué, que dice que Josué logró meter a todo el pueblo a la tierra prometida, los logró llevar hasta allá y conquistaron toda la tierra, ¿verdad? Y los metió hasta allá. Y entonces dije, ¿cómo lo logró? Porque él cambió sus pensamientos. Josué llegó a decir, ustedes sigan a quien quieran, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Logró alinear sus pensamientos con los pensamientos de Dios. Josué entendió que si él no se esforzaba por cambiar sus pensamientos para confiar en Dios, iba a ser derrotado. Es más, tuvo la primera prueba en la segunda ciudad, en Jericó. Pero eso fue porque a alguien más se le ocurrió agarrar algo que Dios había dicho que no debían de tomar. Y Josué dijo, Señor, ¿qué pasó? Me estoy esforzando, estoy pensando bien, y de pronto, ¡pum!, la derrota. ¿No nos ha pasado así? Que decimos, ahora me voy a esforzar, que todo va a salir bien hoy en este día, y ¡pum!, se te olvida algo. Empiezas con el pie izquierdo. Dice, Señor, si apenas ayer domingo escuchamos la prédica y yo me levanté con toda la fe que hoy iba a ser un día hermoso, especial, de bendición, y mira, ¡pum!, y recibes el primer bajón. Pero cuando tú tienes la fe bien puesta en Dios, a pesar de esas circunstancias que vengan, tú te vuelves a levantar y ves la mano de Dios ahí sobre tu vida. Amén. Dios quiere cosas para tu vida, que Dios quiere bendecirte, conquistar a esas naciones. Para que pudiera alcanzar la meta en su vida, necesitaba cambiar sus pensamientos. Esto fue increíble porque Josué logró meter a toda una nación en una nueva tierra, porque Josué se esforzó en pensar en la palabra de Dios. Esfuérzate en leer la palabra de Dios. Ahorita te voy a decir cómo.
Lo que usted quiere no sucederá a menos que aprenda a pensar y a hablar en concordancia con lo que usted desea. Y no estoy hablando de deseos egoístas y vanos y pasajeros, estoy hablando de deseos en Dios, ¿verdad? Deseos en Cristo, deseo servir a Dios, deseo que mi casa se restaure, mi familia se restaure, deseo que mi economía crezca, deseo sanidad, deseo prosperidad. Señor, deseo servirte. Me refiero a esos deseos genuinos en Dios, ¿sí? Y entonces tú lo que necesitas es aprender a pensar y a hablar con respecto a lo que tú deseas y decir: Señor, si yo deseo esto, tú me lo vas a dar. Y yo lo voy a buscar en el nombre de Jesús. Dice tu palabra, Señor, que tú tienes lo mejor para mi vida y que tú deseas lo mejor para mi vida para salir adelante. Entonces necesito pensar y hablar. ¿Sabes qué es lo que nos traiciona? Nuestros pensamientos. Una vez que salimos de la iglesia, nuestros pensamientos: esta semana a ver cómo me va. Híjole, esa bronca, ese problema. Y entonces tus pensamientos otra vez te hacen retroceder. Todo lo que estás avanzando ahorita, nada más sales del servicio y empieza el diablo a trabajar otra vez. No, no es cierto. Pues mira, ya me avisaron y ya me hablaron por teléfono y mira que se puso mal mi abuelita. Y empezamos a retroceder. Aunque se ponga mal la abuelita, tú sigue confiando en Dios. Amén. Sigue fortaleciéndote en Dios. Dile: Señor, tú está en tus manos. Tú te vas a manifestar, tú vas a hacer la obra en ella. Proverbios 18, 20 al 21. Mira lo que dice esta parte de la Biblia. Proverbios 18, 20, 21. Dice: de todo lo que has dicho, a ver si está bien. Dice: de todo lo que has dicho te llenarás el estómago, comerás hasta saciarte de lo que ha salido de tus labios. Vean, ¿de lo que ha salido de tu? No dice de lo que ha entrado, no está hablando de una comida física, está hablando de lo que hablas. ¿Qué dice? Que nos llenamos de lo que hablamos, de lo que decimos. Entonces mejor llénate de buenas cosas. Dice: la lengua puede dar vida y muerte. Según como la uses, así serán sus frutos. Según como uses tu lengua. En la versión 1960, ahí es la misma, ahí la tienes. Dice: el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Del fruto de la boca del hombre, ¿qué? Se llenará su vientre. ¿De qué estás lleno? ¿Qué has hablado? ¿Qué hablaste hoy? ¿Qué hablaste ayer? De eso estás lleno. Dice: de eso te vas a saciar. Y luego dice: la muerte y la vida están ¿en dónde? En el poder ¿de qué? De la lengua. ¿Sabes que el diablo te va a decir: ay, vas a hablar, tú crees que va a pasar? ¿Y qué crees que porque lo digas va a pasar? Sí, porque lo estoy diciendo basado en la palabra. Porque Dios es fiel a su palabra, Dios cumple su palabra. ¿Cuánto dicen amén a eso? La palabra de Dios dice: cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios es firme. El primer principio es: ¿crees que la palabra de Dios es fiel? ¿Crees que la palabra de Dios permanece para siempre? ¿Crees que la palabra de Dios se cumple? Aférrate a la palabra. El primer principio es: agárrate de lo que Dios ha dicho, de lo que es firme. El hombre dice palabras y miente y no las cumple, pero Dios no miente. Dios permanece, su palabra permanece, su palabra es fiel. Entonces agárrate del primer principio: la palabra de Dios es fiel, permanece, me voy a agarrar de ella. Y su palabra me dice, ¿verdad?, que de la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Yo me voy a llenar de buenos frutos, yo voy a hablar buena palabra, yo voy a hablar cosas que dice la Biblia, que son ciertas, que yo voy a salir adelante, que yo voy a cumplir mi propósito, que yo voy a tener
una buena familia, que yo voy a tener un buen empleo, un buen trabajo, un buen negocio, una buena empresa, lo que sea. Llénate de la palabra de Dios, de lo que Dios te dice. Habla lo que la Biblia dice, no lo que tú piensas, ni como dice la circunstancia. Habla lo que dice la Biblia si tienes fe. La Biblia dice, al que cree, todo le es posible. El poder de la vida y de la muerte están ¿en dónde? En las palabras. Con tus palabras estás edificando tu vida. Con tu palabra estás fortaleciendo tu fe. Estás fortaleciendo tu alma, tu espíritu. Tu mente se está llenando de la palabra continuamente. ¿Sí? Entonces, escúchala. ¿Qué debes de hacer? 4 principios sencillos, básicos, para llenarte de la palabra. Número 1, subraya la palabra. Este versículo que acabamos de leer, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Puedes subrayarlo y decirle, tengo que tener cuidado con mis palabras, porque el poder de la vida está en mis palabras. Me voy a llenar de mis palabras, voy a estar saciado de lo que yo diga. Entonces ya tengo un principio que empiezo a practicarlo, subrayo. Número 2, léalo y reléalo. Cuando yo quiero aprender algo, lo vuelvo a leer. Cuando algo me gusta, pero mi mente no me ayuda porque no se me queda, lo vuelvo a leer. Y si algo me llamó la atención, lo vuelvo a leer. Y si quiero aprender algo de eso y quiero que me marque, que me transforme, lo vuelvo a leer hasta que me marque y me transforme. Amén. Número 1, subráyelo. Número 2, reléalo y vuélvalo a leer y vuélvalo a leer. Por eso necesitamos ser transformados. El otro día escuché que el creyente no es transformado con una predicación nada más. El creyente es transformado con 20 del mismo tema. Otra vez nos viene el pastor a predicar de eso. Sí, porque necesitas como 20 o 40 temas de lo mismo para que tu mente lo entienda. Pero gloria a Dios, porque llega un punto en la cual, si tú abres tu corazón, Dios se transforma y cambia nuestra mente. Entonces dije, es cierto, no aprendemos la primera vez, no se nos graba la primera vez. A mí no se me graba, yo puedo leer un versículo y no se me queda, pero si lo predico y lo predico y lo predico, ya me aprendí Romanos 12:2, que tengo que renovar ¿qué? Mi mente. Y ya era un versículo que se me dificultaba aprendérmelo, pero ya ahora hasta me aprendí la cita bíblica, porque me lo han repetido y repetido y repetido y repetido, y llega un punto en el cual digo, tengo que cuidar mi mente. Amén. Entonces necesitamos pensamientos, palabras para desarrollar nuevos hábitos. Los hábitos se desarrollan con nuestros pensamientos. Y número 3, ore a Dios. Entonces, lo subrayas, lo relees, pero también ¿qué? Oras a Dios. Señor, cambia mi mente, Señor, que se me quede este versículo, Señor, grábalo, Señor, que yo esté consciente a donde quiera que yo vaya de este versículo. Señor, por favor, guarda mis palabras. Ora hasta que se te quede. Pídele a Dios que te dé esa capacidad de retener, de guardar y que produzca el cambio en tu vida, porque la palabra produce ¿qué? Cambios en nuestra vida. No somos nosotros, no es el predicador, es la palabra de Dios que tiene poder para cambiar nuestras vidas. La Biblia dice que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra, por la palabra. Dios dijo y fue hecho. Dios no necesita de cosas físicas. Dios no necesita del experimento científico para demostrarnos que puede. Dios solamente dice, hágase y se hace. Punto. El poder de la palabra. Entonces tienes que entrar en esa dimensión donde dices, las palabras tienen ese poder. Sí, si las declaras con fe, háblales con fe. Y quizás no estés orando por medio mundo y no tengas esa fe. Ora por ti mismo. Para empezar tienes que tener fe sobre ti, que vas a lograrlo, que vas a alcanzarlo, que puedes cambiar, que puedes ser transformado, que puedes ser restaurado, que Dios te va a sacar adelante. Ten la fe en ti, que Dios te va a sacar victorioso. Amén.
Por eso es muy importante aplicar la palabra primero a nuestras vidas. Si, miren lo que dice, antes de pasar a este versículo, la cuarta palabra es medite. Les dije, número 1, subraye, relea, ore y luego ¿qué? Medite. ¿Qué es meditar? No es nada más, ay, ya escuché el versículo, me gustó, me encantó. No, quédate ahí un rato con él y ponte a pensar. El poder de la vida y de la muerte está en mi boca. Yo puedo matar, yo puedo destruir con las palabras que digo. Ponte a pensar. Y si yo hablo estas palabras negativas, me van a afectar. Si yo digo que no puedo, pues eso me va a amarrar para que yo pueda salir adelante. Entonces tengo que decir cosas si puedo salir adelante. Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, dominio. Eso es meditar. Te quedas ahí como loquito meditando, pensando, sí. ¿Piensas en la palabra de Dios? ¿Cuántos piensan en la palabra de Dios? No es fácil, no es sencillo. Hay un mundo distractor increíble que no te permite meditar en la palabra. Quieres meditar y ya escuchó el ruido, ya hay un sonido que ya te distrajo. Por eso debes de apartar tiempos a solas con Dios, lugares solos donde puedas meditar en la palabra, donde tú y la Biblia te sientes ahí y medites y pienses. Meditar, dicen por ahí que es como cuando las vacas comen, ¿verdad?, el pasto, y entonces lo empiezan a regurgitar y a masticar. Y otra vez, mastícalo. ¿De dónde saca tanto rollo? Pues lo piensa, lo medita. ¿Y tú por qué no lo puedes explicar? Porque no piensas y no meditas. Es que, pastor, yo se lo digo literal. No, explícame el versículo, piensa en él. ¿Qué significa para ti? ¿Qué piensas de ese versículo cuando tú hablas palabras de bien? ¿Qué significa palabras de muerte? ¿Cuándo son palabras de muerte? ¿Cuándo te estás enfermando a ti mismo? Porque hay personas que se enferman a sí mismos. No tienen nada, pero ellos mismos se enferman. Entonces hay que cambiar vocabularios. Mi enfermedad, es tuya, ya te la agarraste, te gusta. No, no es tu enfermedad. Di esta enfermedad. No es que la niegues, sino que cambies las palabras, no te las apropies porque no es tuya. Y digas, Señor, esta enfermedad se va en el nombre de Jesús. Tú me tienes que sanar, tú me tienes que restaurar. Tenemos que empezar a cambiar las palabras. Porque si tomamos esas palabras para nosotros, ahí se quedan. Las palabras son espirituales, no pueden verse y pueden llegar al ámbito espiritual y crear nuestro futuro. Por eso las palabras que decimos son importantes, ¿sí? Por ejemplo, si usted es una persona indecisa, no esté repitiendo que es un indeciso. Y no diga, es que me cuesta trabajo tomar decisiones. No afirme su debilidad. Afirme lo que la Biblia dice. Sí, a veces se me olvida, pero la Biblia dice que yo tengo la mente de Cristo. Amén. Contrarréstelo continuamente con la palabra de Dios. Vamos a ver estas dos citas. 1 Corintios 1:30. Mira lo que dice. Primera carta de los Corintios, capítulo 1, versículo 30. Dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Di conmigo, Jesús es sabiduría en mí. ¿Te sabías esa? Ahí te la regalo. Jesús es sabiduría en mí. En ti Jesús es sabiduría. Y luego dice
justificación. ¿Qué es? Es que yo estoy perdido, estoy condenado. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Aquí me dice que tú no estás condenado. Aquí me dice que tú estás justificado. ¿Por qué te sientes un penitente todos los días? Señor, perdóname. No, pues entonces caes en esa mentalidad de donde siempre le vas a fallar a Dios, siempre le fallas. Tu mentalidad es: yo tengo la mente de Cristo. Yo he sido justificado. Puedo entrar delante del Padre, delante del trono de Dios, por su gracia, porque Cristo me dio acceso. Amén. Eso es seguridad. Eso es convicción. No es orgullo, no es arrogancia. Es convicción en la palabra de Dios. Por eso dice: somos ¿qué? Justificados. Ya hemos sido ¿qué? Justificados. ¿Será que Dios me pueda perdonar este pecado? Te puede perdonar cualquiera. Y no por eso vamos a andar pecando. Simplemente está hablando de que tú no puedes comparar el pecado con Jesús ni con el poder de Dios. No hay pecado que Jesús no pueda perdonar. Tienes que tener una doctrina de la supremacía de Cristo, de la supremacía de Dios. Dios está por encima de todo. ¿Sí? Que no te engañe el diablo. Dios limpia nuestras vidas, nos justifica. Y estamos aquí no por lo perfecto, estamos aquí por Jesucristo, que fue perfecto. Amén. Nos vestimos de Jesucristo. Pablo dice: vestidos de Cristo. Estamos vestidos. Yo estoy aquí vestido de Cristo. No estoy aquí por mis actos, mis acciones. Estoy vestido de Cristo. Entonces tú te vistes de Cristo y caminas como Cristo, victorioso. Dice: entonces nos ha sido sabiduría, justificación, santificación. Wow, me puedo santificar porque Cristo es santificación en mí. Que sí, que Él produce que yo me santifique. No es que yo me estoy guardando y cuidando y que yo me aparto y que yo ando ahí librándome del mundo. No, no, no. Jesús me libra. Amén. Él te libra, Él te guarda, pero empiezas a creer. Dice, y luego al final dice: y redención. Hemos sido redimidos por la preciosa sangre de Cristo Jesús. Amén. Eso es lo que dice la palabra. Oye, pastor, pero es que yo siento lo que tú sientes, déjalos a un lado. Esto es lo que dice la Biblia. Ha sido redimido, redimida por la sangre de Cristo. Dice: para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en él, Señor. Entonces, ¿me glorío de qué? De que el Señor ya lo hizo. No me glorío de que yo lo logro, yo puedo y yo he salido adelante. No, me glorío en que hubo alguien que ya lo hizo por mí. Lo que yo no puedo, lo que yo no voy a lograr, Él ya lo logró. Me glorío en Él. ¿Qué quieres tú? ¿Gloriarte en ti o gloriarte en Jesús? Amén. Vamos terminando. Si le cuesta trabajo dejar de comer mucho, ¿usted qué hace? Porque la comida es una debilidad tremenda. Hay ciertas áreas en la comida que de veras, yo veo cómo le sufrimos. Yo, por ejemplo, ya anteriormente no tenía yo el vicio de tomar café y pan. ¿Sí o no? Y allá en Tabasco pues hace calor y uno no está tan acostumbrado. Sí toma uno café, pero el pan como que, o por lo menos en mi tiempo que yo estuve, yo no me envicié de eso. Pero aquí, con el frío y nada más se pone nublado, se antoja. ¿Sí o no? Y entonces dice: Padre Santo, tan sabrosos, tan ricos, Señor, deliciosos. Y se los digo por experiencia propia, porque estoy viviendo en este cuerpo también así como ustedes, ¿verdad? No soy un ángel todavía. Ay. Todos tenemos debilidades. Y yo entiendo la cuestión de la comida. Pero si tú sigues diciendo: es que soy débil, es que el hambre no puedo controlar, es que me gusta, te estás debilitando a ti mismo y menos lo vas a poder. Pero si tú dices:
todo lo puedo en Cristo. Mira lo que dice, hay una parte en la Biblia que te le quiero mostrar en la palabra. 2 Timoteo 1:7. Podemos hacer todo porque Dios ya nos los dio. 2 Timoteo 1:7. Porque no nos has dado Dios espíritu ¿de qué? ¿Tú crees que esto es teórico? ¿Tú crees que venimos a escuchar un versículo más porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía? No, es algo práctico, es algo que si no lo llevas a la práctica, no te va a servir de nada aprendértelo de memoria. Es algo práctico, porque Dios no nos ha dado un espíritu ¿de qué? De cobardía. Y ahí dice, sino ¿de qué? De poder, de amor y al final ¿qué está? ¿Qué está? Dominio propio. Todos tenemos debilidades, todos tenemos ciertas situaciones, ¿verdad?, que no queremos dejar y no podemos. En lo que decimos hay un argumento, no puedo. Se llama fortaleza, no puedo. Mientras no derribes esa fortaleza de no puedo, no vas a poder. Pero una vez que le captas y dices, esta es una fortaleza que yo tengo, ¿por qué no puedo? Porque años y años te lo has estado dice y ya te lo creíste, es que no puedes. Y entonces cuando quieres hacer algo que es benéfico para tu vida, para tu salud, dices, no puedo. Cuando ves algo difícil, algo casi imposible, dices, no puedo. Pero aquí dice que Dios no nos ha dado espíritu ¿de qué? De cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, dominio propio, ¿para qué sirve? Para poder. Por eso dice dominio propio, control de sí mismo. ¿Cómo decimos? Contrólate, Lupita, contrólate, Fernando, contrólate. Entre ellos se dicen, pero no hay control. ¿Qué tienes que hacer? Decirle, Señor, tú me has dado dominio propio. Dice tu palabra que yo tengo dominio propio. No lo siento, Señor, no lo siento. Pero voy a seguir leyendo este versículo. ¿Qué significa dominio propio? Significa algo en ti que Dios ha puesto. Dios ha puesto una protección. Dios ha puesto dentro de ti una capacidad para decidir negarte a ciertas cosas que te gustan. Dominio propio. ¿Sí? No es que oren por mí para que yo reciba el poder. Está bien, muchas veces Dios lo hace así, pero Dios te ha dado ¿qué? Dominio propio. Hay muchas cosas que Dios nos ha dado dominio propio, y yo me he dado cuenta que en la cuestión de la alimentación nos hace falta dominio propio. Es más, uno de los frutos del Espíritu dice amor, templanza, ¿verdad? Control, eso significa un control, un equilibrio. Entonces Dios nos ha dado todo. El otro día escuchaba ya una persona que, pues sí, está media tirada de onda, dice, todo lo puedes hacer, todo. Dice, a ver, explícame. Dice, todo lo puedes hacer. Y ya luego estuve analizando su filosofía, porque es una persona no creyente. Dije, bueno, su filosofía no está tan mal. Vamos a comprobar lo que dice la Biblia. ¿Sí? No sé de dónde lo agarró, pero lo que dice la Biblia es que todo es posible a aquel al que cree. Entonces, si tú crees, es posible. ¿Puedo dejar de comer ciertos alimentos? Sí. Claro, Dios me ha dado el dominio propio. ¿Qué Dios sería si no tiene la capacidad de darme dominio propio y dejar de hacer ciertas cosas que me dañan? ¿Qué Dios sería? Sería un Dios incompleto, ¿no? Digo, puede hacer milagros, puede hacer sanidades, pero no me da la capacidad de que yo me niegue a hacer cosas que me afectan. No, Dios es un Dios completo y te da dominio propio. Di conmigo, tengo dominio propio para aguantarme aquí 2 horas escuchando al pastor. ¿Todo está en dónde?
rápido reacciona uno y dice, no, yo tengo que irme, no, yo quedé y tengo un compromiso. Entonces tu mente rápido empieza a trabajar. Entonces dices, espérate. Si controlas esa parte de tu mente, te puedes quedar 2 horas, 3 horas. Por eso a los varones que no han ido al REC, les invito que vayan al REC. Ahí trabajan mucho el dominio propio. Y me encantó. ¿Cuántos de nosotros decimos, ya no aguanto, Señor, ya no aguanto, ya no soporto? Y el Señor dice, te voy a demostrar que sí soportas, no te voy a quitar la prueba. ¿Y la aguantas, sí o no? La aguantas, nada más es tu mente traicionándote, diciéndote, ya no aguanto. Aguantas eso y más. Y el Señor dice, te lo voy a poner y te lo voy a dejar para que veas que sí aguantas. Nada más es tu mente diciéndote que no aguantas, pero sí aguantas. Y entonces mejor cambia el chip y dices, Señor, hasta que tú quieras. Y entonces te preparas para lo demás. Pero si Dios lo corta a la mitad, dices, wow, sí aguanté, pero te preparaste para más. Todo está en tu mente. Tus pensamientos te pueden levantar o tus pensamientos te pueden tirar. Sí. Segunda de Timoteo 1:7, ya lo leímos, ¿verdad? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mateo 12:34 dice que lo que hay en el corazón, de eso habla la boca. Entonces, antes de controlar nuestra boca, tenemos que cuidar nuestro corazón. Entonces, más que enfocarte en las palabras que dices, enfócate en lo que hay dentro, porque si está dentro es porque se metió ahí o llenaste tu corazón de eso. ¿Qué tengo que hacer? Limpiar mi corazón. Yo no voy a hablar de algo que no hay dentro. No va a salir por mi boca algo que no existe dentro. Y si sale algo por mi boca que no me gusta o que afecta a los demás, es porque está adentro. ¿Sí? Entonces yo necesito cuidar mi corazón. Dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana, ¿qué? La vida. Entonces, ¿qué está manando de tu vida? ¿Qué está manando de tu boca? ¿Qué está saliendo? Pues porque está en tu corazón. ¿Sí? Debemos de empezar a escribir cosas diferentes para que las palabras que salgan sean diferentes. El hábito de pensar y hablar bien es uno de los mejores hábitos, escúchame, que usted puede tener, porque abrirá la puerta a otros mejores hábitos. Si cambias la manera de pensar y hablar, vas a desarrollar disciplinas, vas a desarrollar otros buenos hábitos alimenticios, vas a desarrollar otros buenos hábitos hasta de dormir, vas a desarrollar otros buenos hábitos hasta de leer, de estudiar, porque cambias tus hábitos de pensamiento y de palabra, puedes cambiar los demás hábitos. Vamos a decir que el hábito de pensar y de hablar es uno de los principales hábitos con el que se inicia a cambiar todos los demás.